Yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer. Y yo tengo lo que en ella dice que yo puedo tener. El día de hoy la leeremos, ese es el Logos, pero rogamos para que el Rema, que es la revelación personal, vuelva. Predicamos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre maravilloso del Padre y su amor eterno y la unción del Espíritu Santo. Amén. Tierra deseable es el tema para esta mañana. Nos vamos a basar en Malaquías capítulo 3 y versículo número 12. Dice la palabra así, en el nombre de Jesús: todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Conocemos mucho a la primera parte del versículo 8, 9 y 10, pero Malaquías en hebreo es malachí y significa mi mensajero. El Señor utiliza a este profeta para llevar la palabra al pueblo de Israel. Quiero leerles ahora la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice: además alejaré de sus campos las plagas de los insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. A veces las plagas vienen a nosotros y nos hurtan. Y tendrán entonces un país muy hermoso, y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso, y les juro que así lo haré. Hay unas palabras interesantes en este pasaje, y vamos a utilizar el hebreo para apoyarnos. Ustedes saben que me gusta mucho cuando hablamos de el contenido del original de las palabras para poder entender. Y entonces nos van a decir, dice, todas las naciones. La palabra hebrea es goy, así como lo vimos en español, que significa gentes, personas, que significa pueblo, que significa también naciones. Entonces, las gentes, las naciones, los pueblos, los extranjeros, y eso se refiere a los que no eran de Israel. Cuando habla de extranjeros, se está refiriendo a todos los que no eran del pueblo de Israel. Entonces, todas esas gentes les iban a decir bienaventurados. Eso es lo que dice, dichosos. Esa es la palabra hebrea que es ashar o hacer, que es recto, que es ser honesto, que es ir recto, que es caminar rectamente, que es avanzar. Y entonces todas las naciones o los pueblos les van a decir bienaventurados. Estoy transliterando todavía el pasaje. Les van a decir bienaventurados. Les van a decir ustedes hacen lo correcto. Les van a decir ustedes caminan recto. Ustedes avanzan, ustedes son dichosos, porque bienaventurado es dichoso, es feliz, lo podemos traducir, que el que es digno de ser feliz. A veces hay que entender eso. Estamos hablando ahorita del pueblo de Israel, pero lo vamos a traer al siglo XXI, cuando también viene y nos habla a nosotros. Entonces, la gente va a decir, ustedes son dignos de felicidad. Y hay mucha gente que dice, y estos no tienen ni qué comer, pero son felices. ¿Ha escuchado eso? Y hay quienes tienen todo, pero no pueden ser felices. Y esto es lo que está diciendo el Señor acá al pueblo. Y ustedes van a ser tierra deseable. Esa palabra es shepet, que es deseo, que es placer, que es una cosa valiosa. Y entonces cuando la gente está diciendo van a ser tierra deseable, nos están bendiciendo. Están hablando al pueblo de Israel, pero lo traemos a nosotros también. No entienden cómo nosotros podemos ser felices.
situaciones, con las circunstancias, aún con las enfermedades y con los problemas, aún cuando hemos tenido un nudo en nuestra garganta porque hemos perdido a un ser amado, a un ser querido. Le decimos gracias, Señor. Gracias. Aunque es difícil. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que van a decir de nosotros? ¿Qué es lo que están hablando del pueblo de Israel? Porque primero hacia el pueblo de Israel. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No lo está diciendo la gente, lo está diciendo el Señor. Lo está diciendo el Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Él lo dijo, porque Él lo dijo. Y esa es la palabra amar. Les he dicho que en hebreo amar es decir, dijo. Ya se dijo, es pronunciado. Algo que ya fue. Y entonces si Dios está diciendo que seremos tierra deseable, si Dios está diciendo que seremos bienaventurados, si Dios está diciendo que los demás nos van a ver y no van a entender por qué, pero van a saber, eso ya fue dicho, ya está terminado, amados hermanos. ¿Cuál es el contexto de esta profecía? Esta profecía es tomada, amados hermanos, de la ley. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Que no había separado en vano al pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo. No los separé en vano del resto de la tierra. No los escogí en vano. Porque iban a ser un ejemplo, el pueblo de Israel, de su representación y de su bondad a todo el mundo. Y eso se cumplió a partir de 1948. Israel se convirtió en un estado. Y permítame decirle que muchos de los inventos más grandes de los últimos tiempos y de la tecnología han venido de Israel. A pesar de ser un pueblo tan pequeño, saben que tienen el 6º ejército en tecnología en la temporada, que la ciencia médica ha estado tan avanzada a través de ellos que han descubierto muchas curas para enfermedades y muchas medicinas. Entonces la tierra de Israel se llama tierra del deseo o una tierra deseable, pero si nosotros, amados hermanos, ¿cómo lo traducimos hoy al siglo XXI? Porque la figura del contexto histórico que está hablando Malaquías es eso, pero se refleja hoy en nosotros también. ¿Por qué? Porque Israel era la escena vista de la generosidad de Dios hacia un pueblo, y entonces nosotros somos la gracia y el favor de Dios mostrado en nosotros en su generosidad para que el mundo vea que Dios está con nosotros. Ese es el contexto de la profecía traído al siglo XXI. No solo en cuanto, amados hermanos, a la carne, a la bebida, a la comida, al alimento de la bendición, sino a otras bendiciones más excelentes. Amén. La voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Amén. Dios es capaz simplemente con un giro de su mano y una mirada de su atención para enriquecer o empobrecer, dice Spurgeon. Da miles de maneras que no podemos controlar y Él quita de nosotros, amados hermanos, y Él pone, eso es lo que dice Spurgeon, que no podemos entender. Hermano César decía que sea la voluntad de Dios, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de shalom. Shalom se llama bienestar total, traducido al español. Esos son los pensamientos de Dios. Entonces la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena. Por eso cuando oramos, hágase tu voluntad. El Señor Jesús, allá en la oración de Mateo, les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, pero hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios debe hacerse en nosotros. Entonces al final nuestra oración, como dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos,
Y esa es la seguridad con la que nos acercamos, que todo lo que pidamos al Padre conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Amén. Dice Spurgeon y termina este pensamiento: siempre es mejor estar bien con Dios. Eso es lo mejor. Y esta mañana te dejo un pensamiento de Wayne Dyer. Dice: si cambias la forma en la que tú miras las cosas que tú miras cambian. Esa es la idea. Siempre hablamos de cambios, pero si seguimos viendo las cosas de la misma manera, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, ¿qué va a pasar? Todo va a seguir igual. Les he dicho, va a pasar el 22, el 23, el 24, el 25, si Dios nos da vida, y vamos a seguir igual. Entonces hay que cambiar la forma como miras las cosas, para que las cosas cambien, para que nosotros empecemos a cambiar. Acuérdense que el cambio siempre es de adentro hacia afuera. Escribe Aristóteles: somos lo que hacemos de forma repetida. Somos lo que hacemos de forma repetida. Y entonces dice Aristóteles: por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino que es hábito. La excelencia, amados hermanos, no es un acto, sino que es un hábito, porque somos lo que hacemos de forma repetida. Entonces, la excelencia va a ser un cambio en nosotros. La excelencia va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Dice un pensamiento que está muy de moda ahora, dice que miramos de cerca al presente que estamos construyendo. ¿Por qué? Porque eso debe parecerse al futuro. Porque lo que hoy estamos, el pasado marcó nuestro presente, pero nuestro presente va a marcar nuestro futuro. Eso es lo que dice Alex Boca. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿Se parece lo que estás cosechando hoy a lo que hiciste antes? Hay un predicador y un escritor muy conocido, y todos lo conocemos como D.L. Moody. Se llama Dwight Lyman Moody. Se quedó huérfano a los 4 años. En su adolescencia tuvo que ir a trabajar de zapatero. Solo tenía su mamá y eran varios hermanos. Tenía una educación poca, formal, no tenía credenciales o pergaminos o currículum o hoja de vida, pero sintió el llamado de Dios. Y sintió ese llamado de Dios cuando un día estaba con varios de sus amigos y mire, se reunieron a orar. Y entonces uno de sus amigos, llamado Enrique Burley, dijo: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que esté totalmente consagrado a Él. Dice Dwight Lyman Moody que él quedó totalmente conmovido por las palabras que aquel joven había dicho. Y eso cambió su futuro. Dice que se esforzó tanto por consagrarse completa y totalmente a Cristo. Y lo logró. Es uno de los grandes hombres de los años 1800 que difundió el Evangelio, que predicó el Evangelio. Me puse a leer toda su biografía esta semana. Alguna vez la había leído, pero la refresqué, me acordé nuevamente de lo grande que Dios usó a aquel hombre que fue retado por unas palabras en una oración, que el mundo no había conocido lo que Dios podía hacer a través de un hombre
y esto lo digo esta mañana, o de una mujer totalmente consagrada a Dios. Amén. Fe para crecer. La fe es el ingrediente número 1 para trascender. ¿Quieres hacer algo? Y no solo estoy hablando de lo espiritual, sino también de lo secular, de lo material. La fe es el ingrediente número 1 para trascender. A ver, dile al que tiene al lado, la fe es el ingrediente número 1 para que tú trasciendas en tu vida. La principal característica que nos habla Hebreos 11, de aquellos hombres que entraron en el salón de la fama, y entraron en el salón de la fama de Hechos capítulo 11, ¿por qué? Porque fueron considerados como héroes de la fe, que a través de la fe transformaron las cosas en su momento, que marcaron un cambio de la historia. Entonces recuerde, la fe cambia el rumbo de la historia. Amén. Dwight L. Moody era un zapatero. Dwight L. Moody era un hombre huérfano que no tenía mayores posibilidades, pero le creyó a Dios, y Dios levantó de ese hombre e hizo lo que Dios tenía que hacer, cosas grandes, maravillosas, donde miles de personas fueron alcanzadas para Cristo a través del ministerio. Amén. Entonces, la característica de esos hombres y mujeres que entraron en el salón de la fama de Hebreos 11, ¿qué es? Fe. La fe va acompañada de obras. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2. De lo contrario, ¿qué dice? La fe es muerta. Entonces, donde no hay vida, no hay crecimiento. Sin obras, mi fe está muerta. Sin obras, mi fe está muerta. Donde no hay crecimiento, no hay trascendencia. Y leamos, desaparece en pantalla. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Fe es pistis, que significa en griego, traducido al español, creer en el testimonio de otro. Creemos en el testimonio de otros, que Jesucristo vino, se hizo hombre, se humanó, se entregó, murió por nosotros, pero resucitó y está a la diestra del Padre, y regresará en una parucía por la iglesia, y regresará con autoridad en una epifanía de una manera gloriosa. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras testifican de mí. Mis obras me acreditan, amados hermanos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Y entonces mi fe, si no tiene obras, está muerta. No vivo, no es cierto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe, dice Santiago 2:22, perfecciona nuestras obras. La palabra griega es ergón. Ergón se utiliza para hechos, para trabajo, para tarea. El que realiza algo es una acción también. Y dice Efesios 2:10 que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? El vivir conforme a la palabra de Dios, el guardar sus mandamientos, amados hermanos. Pero ¿cómo me estoy identificando yo y cómo estoy mostrando mi fe a través de las obras? Una fe viva no se puede separar de las obras. Una fe viva no se puede separar de las obras. No existe una manera de mostrar realmente, amados hermanos, que creemos en Cristo si no somos diligentes, dice Matthew Henry, en las buenas obras. Si no somos diligentes, o sea, a la diligencia, o sea, tenemos que dar algo más y ser diligentes. No es solo hacer las obras, es con diligencia, con dedicación, con empeño, con amor, amados hermanos, que las obras van a testificar de nuestra fe. Si realmente creemos en Cristo. Una fe que justifica no puede estar sin obras.
y somos justificados por la fe en Cristo Jesús, cuando a Él le fue imputado nuestro pecado al que nosotros teníamos que pagar. No podemos llegar a la vida eterna por medio de Cristo sin vivir los mandamientos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? He aquí un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Entonces, ¿dónde manifestamos las obras? ¿Dónde nos amamos? El hermano César decía unas palabras muy lindas. Qué bonito que lo quieran a uno en casa. Amén. Hay que saber querer, hay que dejarse querer y hay que querer amar. Amén, así es, y por eso es que somos una familia, somos la familia de Dios. Y es que cuando nos amamos estamos mostrando la fe a través de esa obra que se llama acción de amar. Acción de amar, acción de ayudar, amados hermanos. Entonces, como iglesia nos ayudamos, somos un cuerpo, somos la familia de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos de temer a Jehová. No nos debemos de apoyar en nuestra propia prudencia, porque esa obediencia a la palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña que tenemos que reconocer en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Para que Él enderece. Cuando nosotros le reconocemos en todos nuestros caminos, cuando nosotros estamos poniendo a Dios, entonces Él endereza. Las decisiones que tome hoy van a marcar su vida el día de mañana. Se llaman consecuencias, acción y reacción. Entonces, la manera de mirar las cosas tiene que cambiar en nosotros. Dice Proverbios 3: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La influencia de las amistades muchas veces interfiere en las decisiones que nosotros tomamos. Y por eso dice el Proverbios capítulo 13, versículo 20, que el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y el lenguaje de traducción actual dice: quien con sabios anda, a pensar aprende. Eso como me gusta. El que con sabios anda, a pensar aprende. Pero quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Mire, cuando uno estudia, uno debe juntarse con los que estudian, con los que utilizan el cerebro. El que anda con sabios aprende a pensar. Amén. Entonces, esos inteligentes que nos den un poquito, ¿verdad? Ese buen futuro se edifica con inteligencia. Y quiero terminar en esta mañana, porque ya nos va avanzando el tiempo. Un buen futuro se edifica con inteligencia. Amén. Eso es lo que dice Job capítulo 28 y versículo 12. Si usted quiere leerlo, no les va a aparecer en pantalla. Pero un buen futuro se edifica con inteligencia. Mas ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Versículo 14 dice: el abismo dice, no está en mí, y dice el mar, tampoco está conmigo. Vayamos al 20. ¿Dónde pues y de dónde procede la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Y el 28 dice: y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, un buen futuro se edifica con inteligencia. Júntese con los que le ayuden a pensar, con los que le den un buen consejo, con los que sean un buen ejemplo, amados hermanos. La confianza debe de estar en Dios, no en mi propia inteligencia, ¿verdad? Por eso utilizamos mucho Isaías 55:8, los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a los del hombre. Nosotros a veces pensamos que las cosas deben de hacerse como nosotros pensamos, como nosotros creemos, en nuestra lógica, amados hermanos, pero las cosas Dios las hace como Él quiere. Ayer le hablaba a un pastor y le dije: no te preocupes, cuando es de Dios las cosas se alinean y van en su momento, cuando sea el tiempo de Dios, cuando sea el kairos de Dios.
no el cronos tuyo, le dije, no tu tiempo, sino el kairos de Dios. Entonces las cosas se alinean y viene lo que es de Dios. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Y se manifiesta en nosotros. Amén. A veces creemos que nuestros padres son responsables de la vida que tenemos. En parte es posible. Pero les contaba el testimonio de Dwight Lyman Moody, que rompió con todos los paradigmas que habían en su cabeza, en su mente, porque fue tocado por una palabra, fue retado por una palabra. Y usted puede ser retado por la palabra de Dios para que haga las cosas distintas, diferentes. Sin Cristo estamos alejados del pacto de Dios y su promesa. Y los pensamientos nos dicen, a veces no tengo una buena preparación, no estudié lo suficiente, no vengo de una familia que es comerciante, que es negociante, porque yo les he dicho, el negociante, el comerciante puede ser igual de exitoso que un profesional y a veces hasta más. Pero ahí está la bendición. Entonces, a veces pensamos que nuestra vida ya está determinada, pero Dios te dice hoy que hagas un cambio de la forma como miras las cosas para que hayan cambios. Que tu presente esté transformando tu futuro en el nombre de Dios. Que no te conformes a lo que viene. No estoy hablándote de ambición, no estoy hablando de que tu corazón se llene de esa maldad. Al contrario, sino que digas al Señor, aquí estoy, toca mi mente, toca mi corazón, haz lo que tú quieras. Dice Isaías 43:19 que Dios es el que hace caminos en el desierto y en los sequedales dice que hace ríos. Entonces Dios transforma, amados hermanos, la vida, las cosas. Pero Cristo está esperando que tú practiques esa piedad. Para que seas tierra deseable tienes que vivir conforme al mandamiento de Dios. Para que se manifieste, amado hermano, que eres bienaventurado. Para que la gente mire el favor de Dios en ti. Debes de vivir conforme a lo que la palabra de Dios te está diciendo. Y concluyo en esta mañana, Huguito. No debes tomar ninguna decisión si Cristo no está en tu vida. Para construir un buen futuro para tu vida, oye, primero tienes que entregar tu vida a Cristo. Porque Dios te puede prosperar, Dios te puede bendecir, amén. Pero si estás en Cristo será de una manera excelente. Serás una tierra deseable. Va a decir la gente, ¿y este qué tiene? No tiene nada, pero es feliz. En esa casa no se oyen gritos, no se oyen alegatas, ahí se oye alegría, se oye sonrisa, pero ¿qué tienen? Aquí lo tengo todo, pero me falta todo. Amén. Pero Dios es el que pone en nosotros esa paz. Cuando entregas tu vida a Cristo puedes trazarte metas y empezar a caminar bajo la sombra del omnipotente Dios para dejar que Él haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cierra tus ojos.